¿Te gustaría vivir en una propiedad en Inglaterra diseñada a tu gusto? O si tú de pronto quieres hacer proyectos inmobiliarios de inversión en Inglaterra y estás buscando a alguien que te pueda ayudar a plasmar esas ideas que tú tienes en el papel para que luego la hagas realidad. Bueno, si eso es lo que tú estás buscando, este episodio estoy seguro que te va a encantar. Hoy tengo a Paola Ferreira y a Carolina López, dos arquitectas quienes luego de trabajar para compañías de arquitectura de talla mundial de verdad y hacer proyectos no solo aquí en el Reino Unido, sino en varios rincones del planeta, decidieron independizarse y montar su propia compañía, que se llama Blue Collective. Así que yo quiero preguntarle a Carolina y a Paola hoy cómo tú puedes hacer con la recomendación de ellas o con la ayuda de ellas proyectos que sean impactantes desde el punto de vista arquitectónico, pero que no te cuesten, como decimos en Colombia, un ojo de la cara. Así que Paola, Carolina, bienvenidas. Hola Leo, gracias por la invitación. No, es un placer para mí tenerlas aquí y la verdad que ustedes hayan aceptado revelar los secretos y los trucos que ustedes aplican para los proyectos que han desarrollado para que nuestra audiencia de verdad se beneficie de ese conocimiento. Bienes Raíces UK es el único programa en español que está enfocado exclusivamente en el mercado inmobiliario en Inglaterra. Aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades inglés desde la perspectiva de un inversionista extranjero. Mi nombre es Leo Suárez. Pero antes de entrar en materia, quisiera preguntarles quiénes son. Por ejemplo, Paola, ¿por qué no nos cuentas quién eres tú? Bueno, mi nombre es Paola Ferreira, soy arquitecta graduada de la Universidad Nacional de Colombia. Terminé también junto con Carolina nuestro diplomado en Gerencia de Administración de Arquitectura aquí en la University College of London y llevo 15 años viviendo en el Reino Unido y trabajando como arquitecta también en el Reino Unido. ¿Y tú, Carolina? Yo, mi nombre es Carolina López Blanco. Yo estudié arquitectura en la Javeriana y me vine aquí al Reino Unido. Trabajé unos años en Colombia, que fue cuando nos conocimos con Pau, trabajando en Parque Central Bavaria. Y me vine al Reino Unido en el 2003 y a hacer una maestría en paisajismo y urbanismo en la Architectural Association. Y luego desde ahí he venido trabajando por ya 14, 15 años en diferentes oficinas de arquitectura, aquí pues más internacionales. Y con Pau hicimos, para podernos registrar como arquitectos acá, fue cuando hicimos nuestro curso en manejo y gerencia de proyectos en la University College of London. Y bueno, y ahorita pues arrancando esto con Paola. Y tengo una pregunta, ¿cómo hace un arquitecto que estudió afuera del Reino Unido para poder ejercer en el Reino Unido? Si de pronto arquitectos de otras partes del mundo nos escuchan y quieren considerar venir al Reino Unido a trabajar como arquitectos, ¿es un proceso demorado, complejo, costoso? ¿Cómo es? El proceso, Leo, la verdad es un tanto largo, dispendioso y costoso para personas que vienen de países como Colombia. No es un proceso diferente para cada país. Si perteneces a la Unión Europea es un proceso completamente diferente, mucho más fácil y no costoso. En nuestro caso, siendo arquitectas graduadas de una universidad en Colombia, sí tuvimos que pasar por un sistema como de homologación, en donde tuvimos que presentar un material de soporte que cumpliera con una lista muy larga de criterios de las asignaturas que se ven aquí en la carrera de arquitectura, y el proceso está dividido en 3 partes y pues para no entrar mucho en detalle, Carolina y yo tomamos una buena decisión. Creo que desde ahí empezamos a entendernos muy bien en la toma de decisiones, de asesorarnos muy bien en qué universidad podríamos hacerlo, y llegamos a la conclusión en ese momento de que la única universidad que ofrecía ese sistema de hacerlo como al revés, de empezar por el 3 y no por el 1. Así está dividida la carrera aquí en este país. Empezamos por la homologación de la tercera parte de la carrera en el University College of London, y después el proceso siguió homologándose con la parte 2 frente al ARB, que es lo que quiere decir el que controla la carrera aquí en el Reino Unido. Y después de hacer la parte 1 se hizo la 2, o sea, fue en ese orden. Pero sí fue un proceso largo, más cuando uno está trabajando tiempo completo en la carrera, porque es
significa recolectar mucha información para soportar esos criterios y entre más tengas información que has producido en este país, pues es mucho más válida. No significa que lo que hayas hecho en Colombia no sea válido para ellos, pero sí tienes que comprometerte a hablar con muchas cosas que tengan que ver con este país. Y el parte 3, en conclusión, es como lo que más se enfoca en cómo funciona el manejo y la administración de la arquitectura en este país. Y yo tengo una pregunta, porque Carolina es la que yo veo de ustedes, que además que me parece que hace un complemento espectacular, porque Paola, para los que nos están escuchando, es la que es más pragmática o más de hacer las cosas construibles. Y Carolina es más la parte de diseño, la parte de seguimiento de normas, de cumplimiento de normas. Entonces, Carolina, tengo una pregunta. ¿Es muy diferente la arquitectura aquí a la arquitectura en Sudamérica en términos de normas, diseños, etcétera? Sí, bastante, Leo. Aquí las reglas del Reino Unido son muy específicas al contexto de las leyes, de las normativas, de las regulaciones, los procesos inclusive de sacar los permisos, de aprobar los proyectos. Es un proceso muy distinto al que se sigue en Colombia y muy riguroso. Nosotros hemos tenido bastante experiencia en esas fases iniciales del proyecto, que aquí se llama el proceso de planeación, ¿no? de cada proyecto. Y digamos que en términos de diseño, pues el diseño se desarrolla dentro de todos esos requerimientos técnicos y de regulaciones. En mi caso particular, yo he tenido mucha experiencia también en países fuera del Reino Unido. Entonces, las condiciones son distintas y a veces inclusive un poco el diseño, hay un poco más de libertad. Yo diría que aquí dentro del Reino Unido siguen siendo un poco conservadores en relación al diseño, tal vez de lo que se puede hacer en otros países de Europa o inclusive en China o otras partes del mundo. Entonces, y en cuanto a en Colombia, yo creo que los diseños que se hacen allá tal vez están llegando o avanzando muy rápido en relación a lo que se puede hacer en países como estos, ¿no? Digamos, en términos de diseño como más vanguardista, están en un proceso y hay muchas cosas para hacer allá, digamos, interesantes. Pero bueno, eso es como el resumen de cómo funcionan en la parte del diseño y planeación aquí. Y sobre todo, pues aquí unos proyectos, la verdad, muy interesantes y a la vez complejos. Y Paola, si tú me lo permites, voy a traer uno de tus proyectos que me parece espectacular desde el punto de vista como desarrollador urbano, como desarrollador inmobiliario y como inversionista, porque este proyecto, para que ustedes se hagan una idea, es un proyecto en el centro de Londres, detrás de esta famosa tienda Harrods, en un barrio que se llama Knightsbridge. Y si a mí me hubiesen preguntado cuando Paola, perdón, se involucró en ese proyecto, si hubiese hecho algo así, porque para que ustedes se imaginen, es un proyecto de una casa como del año 1800, y por favor me corrige si hago imprecisiones, construida con una fachada en madera y ladrillo que ya tenía un sótano y pues varios pisos. La remodelaron y la convirtieron internamente, completamente, e hicieron 2 sótanos nuevos. Paola, ¿por qué no nos cuentas un poquito de este proyecto? Porque no por nada lo llevaste al University College of London como un caso de estudio. Sí, efectivamente ese fue el proyecto que seleccioné como mi caso de estudio para la presentación final o la calificación final del curso del parte 3 en Gerencia de Administración de Arquitectura. La razón por la que escogí ese proyecto, como tú lo mencionas, es porque tiene demasiados aspectos, tanto arquitectónicos como logísticos en la construcción. Es también un caso que todavía sigue siendo llamativo o está en auge para las personas que invierten en propiedades en el centro de Londres, en donde obviamente, como todos pueden saber o imaginarse, pues el centro de Londres es prácticamente en su totalidad puede decirse que está en zonas o en contacto dentro de zonas de conservación histórica. Y este proyecto, justo detrás de la tienda Harrods, es un proyecto residencial que era el mejor caso para exponer diferentes puntos de vista desde la administración y también desde el mismo diseño y manejo o el rol del arquitecto dentro del manejo de la construcción.
Cuando digo de este tipo de proyectos que ha estado en auge es porque al estar en una zona de conservación, pues no hay lugar a demolición en muchas áreas del centro de Londres. Entonces, ¿qué están buscando los propietarios? ¿Qué están buscando también los arquitectos o ingenieros en todo en el mundo de la construcción de innovar o de hacer algo diferente que pudiese hacerse dentro del centro de Londres? Y es construir hacia abajo. Y este proyecto es una construcción hacia abajo, que es no podemos crecer hacia el cielo porque están restringidas. Las normas de planeación y regulación te restringen a crecer en pisos, en altura. Entonces, la solución está hacia abajo, lo cual tiene algo de normatividad, se está controlando y cada vez en los últimos 4 o 5 años la regulación de pronto se ha detallado, se ha pulido más. Hace 5 o 6 años hacia atrás de pronto no habían tantas restricciones y la norma no decía que no podías crecer hacia abajo. Entonces el propietario, el dueño del cliente de este proyecto quería aumentar el área, los metros cuadrados de su casa. Era un edificio de 6 pisos y quería crecer hacia abajo en 2 pisos. Se crearon 2 sótanos. El edificio no era un edificio obviamente de interés patrimonial, sino obviamente no se hubiera podido hacer lo que se hizo con pero sí su fachada es considerada como de interés arquitectónico por estar en una zona de conservación histórica. Entonces se retiene la fachada, como para explicarles así a grandes rasgos qué se hizo con el proyecto. Se retuvo una fachada, la fachada hacia la calle principal, especialmente la casa tiene dos fachadas. La trasera no era de relevancia histórica, entonces al retener la fachada se demuele absolutamente todo lo que estaba allí detrás, que originalmente eran 4 apartamentos. Originalmente no, de pronto fue una sola vivienda, pero cuando se recibió el proyecto eran 4 apartamentos que se obtuvo permiso de planeación para convertirlo en una unidad familiar. Esta unidad familiar, entonces, al demolerse todos estos pisos, se retiene la fachada y se empieza a construir de abajo hacia arriba en una primera etapa. Después también hay una inversión interesante de empezar a construir de arriba hacia abajo, pero lo nuevo era construir estos 2 niveles de sótano debajo de un semisótano, lo que implicaba también tener muchos trabajos de retención de estructuras y de los muros aledaños, que también trae un tema grandísimo que generaría muchísimo más tiempo de discusión, que se llaman los party walls o muros compartidos, en donde fue uno de los incidentes que escogí para estudiar en este proyecto en el curso del parte 3. Espero que con esto que nos acaba de comentar Paola veas por qué lo encuentro un proyecto tan interesante. Pero bueno, yo sé que de pronto tú estás pensando no hacer proyectos de esta complejidad. De pronto tú lo que estás pensando es ¿cómo hago yo para poder recondicionar o renovar una casa completamente teniendo la certeza de que los cambios los voy a hacer de acuerdo a las normas de construcción, sobre todo que pueda yo expresarle mis ideas o mis bosquejos a alguien en español, que es mucho más fácil, ¿no? Yo creo que aquí ustedes van a tener una audiencia cautiva que estoy seguro va a necesitar los servicios que ustedes ofrecen en Blue Collective, porque no es tan fácil expresar lo que uno siente en inglés. Entonces yo creo que ustedes podrían ayudar a muchas personas a repensar proyectos, a generar valor a activos de una manera muy interesante. ¿Qué recomendación le das, Carolina? Pronto a alguien que esté pensando hacer un proyecto de renovación, pero tenga miedo de, no, es que cómo voy a contratar a un arquitecto porque me cuesta mucho, sobre todo cuando son arquitectas como ustedes, con tantos años de experiencia, que han trabajado con firmas internacionales, que me dicen, no, cuesta muchísimo. ¿Qué le dices tú a esta persona? Mira, yo creo que de hecho es una gran ventaja el nosotros haber tenido esta experiencia, digamos, en empresas internacionales, porque entendemos lo que comprende un diseño y todas las fases a las cuales llegar, pero al mismo tiempo cómo simplificar ese proceso y cómo lograr un resultado estéticamente óptimo, pero dentro de unos costos reales. Entonces, toda esa experiencia que hemos acumulado, de hecho, es algo muy positivo para cualquiera de nuestros potenciales clientes, donde nosotros vamos a acompañarlos desde un proceso inicial de conversaciones para entender qué es lo que ellos quieren, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está permitido, y luego hacer
paso a paso, un seguimiento desde ese punto, desde el concepto, del desarrollo de la idea, de toda la parte de planeación hasta su ejecución. Entonces, mi recomendación es que nosotros tenemos la experiencia y tenemos el recorrido y tenemos el conocimiento, también el haber sido registradas acá, conocemos las leyes muy bien, donde perfectamente podemos entender el contexto del proyecto y podemos guiarlos en todo ese proceso, sea muy sencillo o sea más complejo, no importa la complejidad o la sencillez, me refiero. ¿Y por qué no me cuentas cuáles son las etapas de un diseño o para llevar a cabo un proyecto no tan complejo como el que utilizamos al inicio de este episodio, sino un proyecto de renovación más sencillo? ¿Cuáles son las etapas para que alguien que de pronto quiera contratar los servicios de ustedes lo tenga presente? ¿O por qué debe pasar esta persona para poder efectivamente construir o llevarlo a cabo? Bueno, con Carolina queríamos contarles como nuestra estructura y nuestro esquema de aproximarnos a clientes y a proyectos, a las dos cosas al mismo tiempo, basados en unas etapas que el RIVA, que es otro elemento regulador de la carrera aquí, el cual hemos puesto en práctica tanto en nuestras experiencias en oficinas internacionales como también en oficinas basadas en proyectos que se hacen, más proyectos aquí en el Reino Unido. Tenemos la certeza de que es un proceso muy, muy interesante y estructurado de aproximarnos y complementarnos con el cliente y con los miembros del equipo en este proyecto, donde empezamos por ayudarle a ese cliente a construir las ideas, a ponerle nombre y a ponerlas en papel, todo lo que tenga como idea de su sueño de proyecto o su sueño de invertir en una propiedad, hasta dónde quiere llegar en términos de diseño arquitectónico, pero simultáneamente estamos complementando esa conceptualización de un diseño, de sus ideas, de hasta dónde quiere llegar a obtener en su proyecto, con volverlo realidad en diseños más estructurados, más cercanos a una coordinación con todas las otras partes de un proyecto, que no son solamente nosotros como arquitectos ofreciéndoles ese servicio, sino que incorporamos un equipo de trabajo en donde también la parte de servicios de un ingeniero estructural que complemente lo que nosotros pues no estamos especializados, pero son necesarios para formar ese paquete, ese proyecto, ese paquete de información que después se llevará a un estado de planeación en donde nosotras representamos al cliente para aplicar para ese permiso de planeación, también para todo lo que tenga que ver con las regulaciones de construcción. Y posteriormente llegamos a un diseño técnico, el cual considero supremamente importante y en donde Caro y yo nos combinamos muy bien. Caro puliría absolutamente todo lo que tiene que ver con el diseño, con la parte estética y con todas esas ideas innovativas y de vanguardia que puedan ayudar al proyecto a ser interesante y a que en este ámbito le puedan dar valor a tu proyecto arquitectónico, ¿sí? A que puedas adicionarle valor a esa propiedad. Seguido de un diseño técnico en lo cual estoy yo como más incorporada a la solución técnica de muchos detalles y de muchas partes constructivas ligado al estudio del tiempo y del costo, lo cual es importante tener en cuenta estos tres factores, dándole una definición total en donde casi todos los aspectos, o por lo menos todos la mayoría de ellos queden cubiertos en ese costo. Y pues llegar a una etapa final en donde estemos entregando un proyecto que cumpla con la mayor cantidad de expectativas y no todas, obviamente, que el cliente pone desde un principio en nuestras manos. Pues no, gracias por explicar tan claramente todo el proceso. Yo creo que tú estás escuchando este episodio. Seguramente podrás ver que de la mano de Carolina y Paola uno puede ir tranquilo desarrollando proyectos aquí en Inglaterra sabiendo que van a quedar estéticamente hermosos, que van a ser construibles y sobre todo que no te van a arruinar el bolsillo. Así que por último, quisiera preguntarles si hay algo que ustedes quisieran comentarle a mi audiencia que yo no les haya preguntado. ¿Por qué llegamos a realizar esta entrevista contigo y qué nos motivó a estar unidas ahora formando esta empresa? Sí, por favor, cuéntanos. Creo que el culpable de todo esto eres tú, es Leo Suárez. Caro y yo veníamos con unas semillitas de ideas pensando hace unos meses antes de comenzar un curso que Leo dirigió. Creo que la audiencia de pronto es familiar con el curso
intensivo que Leo tiene. Y ese curso nos motivó muchísimo más, nos dio muchísimas más ganas y fuerzas para comenzar esta aventura, esta y muchas aventuras más que están en paralelo a formar en nuestra empresa y comenzar de verdad independientemente a solidificar esas ideas que Caro y yo podemos conjugar y sacar adelante. Bueno, pues me halaga mucho que yo haya sido el catalizador de que ustedes hayan unido sus esfuerzos, porque la verdad me parece que hace un complemento espectacular. Y les aseguro muchísimo éxito, no solo en la comunidad de habla hispana en el Reino Unido, sino en lo que hacen, porque la verdad los proyectos que ustedes han desarrollado, yo les recomiendo a todos los que están escuchando que vayan a la página web de las arquitectas, por favor, para que la vean y que las contacten. Porque créanme que si ustedes necesitan los servicios de arquitectura en el Reino Unido, en cualquier parte del Reino Unido, con ellas dos ustedes van a tener lo que están buscando. ¿Cómo las pueden contactar, Paola y Carolina? Nos pueden contactar por nuestra página web, donde podrán ver algunos ejemplos de los proyectos que hemos mencionado durante nuestra conversación hoy. Ahí pues les podemos pasar en este link también, creo, Leo, se podrán poner nuestros datos de contacto cuando salga tu podcast. Y pues estamos disponibles para obviamente cualquier pregunta, inclusive cualquier inquietud. No tienen solamente que contactarnos para contratarnos, sino hacer una consulta. Estamos dispuestas a conversar con ustedes y a apoyarlos desde un comienzo para establecer lo que tengan en mente y si les podemos colaborar. También estamos en LinkedIn, en Facebook y prontamente vamos a estar también en Twitter como para cubrir todas la media en donde nos puedan encontrar. ¿Y cómo las encuentran, por favor? Para alguien que está en LinkedIn, ¿qué debe buscar para encontrarlas? Estamos como Blue Collective Arquitectura. Bueno, pues ellas son Paola y Carolina, así que les agradezco nuevamente por estar acá y les deseo muchísimos éxitos en esta compañía que estoy seguro va a ser un espectáculo. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y por haber aprendido tanto contigo también. Y bueno, esperemos que muchos de ustedes nos contacten y podamos trabajar juntos. Muchas gracias.